Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Como decía la pastora, es un domingo especial. Dios ha hablado a nuestro corazón, ¿cierto? A través de su Santa Cena, a través del devocional. Y no va a ser la excepción a través de su palabra. Para todo aquel que quiera recibirla. Hemos estado predicando, ¿cierto? Bajo el tema de las bienaventuranzas en Mateo 5, ¿cierto? Y hemos dicho que las bienaventuranzas son un espejo. Las bienaventuranzas no son una meta a llegar. Son un espejo de lo que debiese ver el cristiano cuando se mira a la luz de la palabra. Entonces usted no puede decir, ¿cierto?, que usted no es pobre en espíritu. Usted no puede decir que no llora. Usted no puede decir que no es manso. Usted no puede decir que no tiene hambre y sed de justicia. Usted no puede decir que no es misericordioso. Usted no puede decir que no es limpio de corazón. Porque todo eso es lo que usted tiene que ver cuando se mira al espejo de la palabra. Amén. Y como hijos de Dios, sabemos que alcanzamos esas promesas porque Él nos justifica. Amén. Amén. Vamos a buscar Mateo 5. Mateo 5, el Sermón del Monte, ¿cierto? Hermoso este Sermón del Monte y esto que Dios trajo al corazón de la pastora, porque cada vez que predicamos una serie, Dios trae algo nuevo a su corazón, nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, mueve, cambia, transforma y hace algo diferente en todo tiempo, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ella hace aquello para lo cual fue enviada, dice tu misma palabra. Y lo creemos en esta hora, Espíritu Santo. Nos sometemos a tu palabra. Nos sometemos a tu palabra, Espíritu Santo, como iglesia. Nos sometemos a tu palabra. Tu palabra que es vida empieza a dar vida a todo aquello que estaba muerto, Espíritu Santo. Tu palabra que es esperanza trae esperanza en esta hora. Tu palabra que es fuerza y poder, Señor, en esta hora. Señor, somete a toda potestad, a toda hueste de maldad, a todo espíritu que quiera transgredir tu palabra en esta hora. Se sujeta a ella en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra es libertad para aquel que está cautivo. Y tu palabra alcanza, Señor, a aquel que está lejos y necesita de ti, Padre. Señor, en esta hora que tu palabra convenza de justicia, de verdad y de juicio. Y mientras ella lo hace, haz milagros y sanidades para gloria de tu nombre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Y mientras predicamos sobre las bienaventuranzas, es como que van quedando, podríamos decir de alguna forma, pocos textos cuando uno empieza a ahondar un poco más en la palabra, porque uno dice todo está dicho. Y el Señor aquí en esta bienaventuranza dice que son bienaventurados los pacificadores. Y mientras yo estudiaba esta palabra decía, y digo, cada vez uno se va sintiendo como más incómodo con la palabra. Y esto es lo bueno, porque la palabra debe incomodar. La palabra debe incomodar al Hijo de Dios. Debe incomodarlo. Cuando yo no soy un pacificador y la Biblia dice que debo serlo, debe incomodarme. ¿Qué es un pacificador bíblicamente? ¿O qué no es un pacificador bíblicamente? Debemos preguntarnos.
¿Qué no es un pacificador bíblicamente? Alguien que tranza la palabra para traer paz no es un pacificador. Alguien que cambia las verdades de Cristo no es un pacificador. Alguien que cambia lo bueno de la palabra para traer paz no es un pacificador. Entonces ya debemos empezar a entender dónde hay un pacificador. La Biblia habla en Primera de Reyes, capítulo 12, de lo siguiente. Voy a darle lectura a Primera de Reyes 12, capítulo 12, verso 20, dice así: cuando todas las tribus se enteraron que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Esta palabra es mucho más profunda y habla de lo siguiente. Dice que después de que Salomón fue el rey, vino su hijo Roboam, que era el descendiente directo de la línea, y este hijo Roboam, cierto, se enalteció con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se dividió en dos. En un lado quedó una tribu que era la tribu de Judá y los de Leví, cierto, que servían a los descendientes de David, y el otro lado quedaron 10 tribus, que eran las 10 tribus, y se levanta un hombre que se llamaba Jeroboam. Y este Jeroboam hace lo siguiente. Él dice, el pueblo está luchando entre sí. El pueblo tiene una división entre ellos. Entonces Jeroboam dice, yo tengo una idea para traer paz al pueblo, yo voy a levantar dioses. Y él levanta al otro lado, al otro extremo de Israel, dioses. Y dice, para que el pueblo no vaya a Judá, para que el pueblo no adore en Judá, no sea que se vuelvan al verdadero Dios. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Dios con esto? Que alguien que no es pacificador va a levantar dioses, y aquello que parecía ser la paz, ¿cierto?, trajo una confrontación contra Dios. Trajo una confrontación contra lo que Dios había determinado. Este hombre vio al pueblo de Dios dividido y quiso sacar provecho de aquella situación. Dijo, si yo pongo dioses a este lado de Israel, ya no va a haber guerra con los de Judá. Y aquello que parecía una paz humana, lo que trajo fue una guerra contra el cielo, porque el pueblo de Israel se dividió y empezó a adorar a algo que no era Dios. O sea, un pacificador no trae división dentro del pueblo de Dios. Ahí está la parte B. Un pacificador, anótelo bien en su corazón, no trae división dentro del pueblo de Dios. Si usted está trayendo división entre medio del pueblo de Dios, usted no es un pacificador y tiene que corregir su actuar. Amén. Amén. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Debemos entender que alguien que no es un pacificador va a alejar tu mirada de Dios. Y aquí sí que hay leña para cortar. ¿No han escuchado? O yo también, yo lo he escuchado muchas veces con él. No, ese pastor es así, no vayas a ese lado. No, el hermano es acá. No, el hermano es aquel. Ese no es un pacificador. Un pacificador no divide al pueblo de Dios. No divide al pueblo. Anótelo, guárdelo en su corazón. Un pacificador nunca va a dividir el pueblo de Dios. Un pacificador nunca va a ablandar la ley de Dios. La palabra de Dios nunca la va a suavizar. Hermano, quédate como estás. Lo importante es que vengas a la casa de Dios. No, no. Dios quiere que cambies. Si eres porfiado, Dios quiere que dejes de ser porfiado. Si eres flojo, Dios quiere que dejes de ser flojo. Si eres altanero, Dios quiere que dejes de ser altanero. Porque la palabra de Dios no se ablanda para mantener la paz. La palabra de Dios, ella misma lo dice, trae división en su justa medida. Un pacificador no es un cobarde. Y hay que tener cuidado con eso. Porque muchas veces por no decir las verdades de Dios, no, es que ¿sabe qué? El hermano se va a sentir mal. No puedo decir eso. La hermana se va a sentir mal, no le puedo decir eso. No, es preferible una verdad que te duela ahora
que ardas eternamente en el infierno. Yo prefiero que te duela ahora. Yo prefiero que te duela ahora. Y hasta que me odies y que digas qué pastor más torpe, penca, como quiera nombrarlo. Prefiero que te duela ahora, pero no que ardas eternamente en el infierno. Un pacificador no ablanda la palabra de Dios ni tranza con el pecado. No, es que tiene un tiempo para cambiar, no. De aquí se ha ido gente de la iglesia porque yo le he dicho que he estado en pecado y me han echado la culpa. Es que el pastor no es blando, no tiene misericordia, no. ¿Saben qué? Satanás no tiene misericordia de los cristianos. Satanás no tiene misericordia. Hay que tener cuidado. Es más misericordioso el que te dice las verdades en la cara al que te deja que te pierdas. Para que te sientas tranquilo, para que te sientas cómodo. Los pecados son pecados aquí y en todo lugar delante de Dios. Y un pacificador debe entender eso. La Biblia habla lo siguiente. Éxodo 32. Dice lo siguiente, Éxodo 32, verso 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las tablas del testimonio en su mano, y las tablas estaban escritas por ambos lados, y por un lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, dijo, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió en ira, y arrojó las tablas de las manos y las hizo pedazos a los pies del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre las aguas, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón le había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron los hijos de Leví, y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Amén. Yo no les voy a decir que se ponga una espada en el muslo y salga a matar a su vecino si no le sirve a Dios. No les voy a decir eso, pero sí les voy a decir que un pacificador no tranza las verdades de Dios. Moisés venía bajando del monte con las tablas de la ley, y Aarón vio que el pueblo estaba desenfrenado, y para traer paz al pueblo, ¿saben qué hace Aarón? Levanta falsos dioses. Así muchas veces nosotros lo hacemos. Para traer paz en medio de situaciones, levantamos falsos dioses. ¿Y cómo dirá usted cómo yo levanto un falso dios en mi hogar? Cuando usted tranza dentro de su hogar. Cuando usted permite lo que no debe permitir. Y cuidado con esto, porque yo sé que Dios le está hablando a la iglesia, así como ha hablado mi vida en este minuto. Cuidado con lo que trance. Cuidado con los dioses que levanta en su hogar. Cuidado con lo que permite. Cuidado, porque Dios todo lo ve. Y se encendió la ira de Moisés, porque ser un pacificador muchas veces significa llevar la guerra. Un pacificador es alguien, mire, escúcheme bien esto, que se cuida de lo que dice. Un pacificador es alguien que se cuida de lo que hace. Un pacificador se cuida con quién se reúne. Y en esto la línea es muy delgada. Un pacificador no cambia a Dios por mantener la paz. No cambia la verdad de Dios por mantener la paz.
Un pacificador no puede callarse la verdad de Dios por estar bien con los demás. Usted no puede decirle a alguien que está apartado de Dios que no importa. No importa si Dios igual te ama. No es así. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Usted no puede decirle a alguien que está en pecado, no importa, está bien. Porque la Biblia no dice eso. Por mantener la paz. Un pacificador habla las verdades de Dios, aunque al resto le incomode. Y por eso es que la palabra de Dios allá afuera en la calle incomoda. Incomoda la palabra de Dios. Y yo lo sé porque lo he escuchado mientras predico en la calle. Y no es que sea tan confrontacional, pero me gusta eso. Me gusta que la palabra de Dios incomode. Porque si usted se coloca ahí en la calle a decir, y yo siempre lo digo, lo pongo como ejemplo, si usted se colocara en la calle, en cualquier esquina, afuera de un supermercado donde transita mucha gente, y usted dijera, oye ladrón, ¿saben quién se siente incómodo? El ladrón. Lo mismo si usted hace con el pecador. Cuando usted declara las verdades de Dios, el único incómodo es el pecador. El único incómodo es el pecador. Así que no sienta vergüenza de proclamar la verdad de Dios. Un pacificador entiende que debe proclamar la verdad de Dios. Amén. Por eso el Señor, que es el mismo Espíritu Santo, dice, bienaventurado aquel que es pacificador, porque no está condenando, está salvando. Salmos 26 dice lo siguiente: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Amén. Este es un salmo escrito por el rey David. Y miren la diferencia, porque esto hay que tenerlo en cuenta. No es que David no se haya juntado con aquel que estaba pecando. No, la Biblia dice que en la cueva de Adulán lo siguieron ladrones, lo siguieron todos los que escapaban de la ley, siguieron a David. Pero había una diferencia. Lo que está diciendo David: yo no me he sentado con los que están contra tu palabra. Yo no me he sentado con los que están contra tu ley. Porque es muy distinto conocer la verdad de Dios y transgredirla, ¿cierto? Sabiendo la verdad de Dios, a no conocer la verdad de Dios y transgredirla por omisión, por no conocerla. Eso es lo que dice David. Yo no me he juntado con los que conocen tu verdad y se burlan de tu verdad. En esa silla yo no me he sentado. Por eso hay cosas que yo no concibo en la vida. Yo no concibo. Si hay alguien que sabe que está en su pecado y aún así quiere ser tu amigo y sabe que está en su pecado, no lo concibo. No hago paz con esos hombres. Por eso el ecumenismo no funciona en la iglesia. Porque yo no puedo estar de la mano con aquel que está hundiendo al ser humano a la perdición, con aquel que lo está llevando a la perdición. No puedo estar de la mano con alguien que transgrede la ley de Dios y aún así se burla de Dios. Porque podrán burlarse del ser humano, pero una cosa muy distinta es burlarse de Dios. Y eso es lo que dice David: ni en silla de transgresores me he sentado, de aquellos que conocen tu palabra y la siguen transgrediendo. David se está describiendo como un pacificador. Me he guardado de no juntarme con aquellos que hacen el mal abiertamente y no hay arrepentimiento en su corazón. Eso es lo que está diciendo David. Esto lo dice David inspirado por el Espíritu Santo. No se me ocurrió a mí, no lo escribió David, ¿cierto? Porque tenía algo que escribir. El Espíritu Santo lo inspiró con la palabra. Y nosotros los cristianos debemos tener cuidado con esto. Debemos juntarnos con la gente del mundo, pero cuidado con quién haces alianza. Cuidado con quién sientas a tu mesa. Cuidado con quién les abre las puertas de tu casa.
Cuidado, cuidado. Por eso con la pastora cerramos muchas veces la puerta de la casa. Porque uno debe entender con quién se reúne, a quién le abre las puertas de su casa. La Biblia dice, mire esto, porque wow, yo decía, Señor, qué tremendo como tú hablas a nuestro corazón, porque en un principio, como les decía, habíamos predicado sobre las bienaventuranzas, y yo decía, no encontraba como dónde llegar aquí a los pacificadores, y la Biblia habla en Segunda de Crónicas 18 del rey Josafat. Segunda de Crónicas 18 dice que tenía Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿Saben quién era Acab? Josafat, rey de Judá en su tiempo, Acab, rey de Israel en su tiempo. Acab era un idólatra. Acab era alguien que no servía la ley de Dios. Acab era alguien que no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben qué hace Josafat? Josafat hace parentesco con Acab, se casa con la hija de Acab. Cuidado con quien te reúnes, cuidado con quien hacen parentesco. Cuidado, atiende a lo que Dios está diciendo hoy. Escucha lo que le dice el Señor. Segunda de Crónica, un capítulo después, porque Josafat y Acab se reúnen y van juntos a la guerra y ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios le dio la victoria? Como dijo un predicador por ahí, tapita hermano, Dios no le dio la victoria. Porque cuando se reúne un impío con un hijo de Dios, ¿qué creen que hace Dios? ¿Ustedes creen que le agrada a Dios? No le agrada a Dios. No le agrada a Dios le ofende. ¿Saben por qué? Porque el impío te va a llevar a desconfiar de Dios y te va a hacer parecer que lo malo es bueno. Eso va a ser un poquito de música. ¿Qué le hace si es un poquito de música? No te va a hacer nada. Oye, es un clavito nomás. Llévatelo, si es un clavo, 2 pernos, un rodamiento, para los que trabajamos más estanza. 1 kilito de soldadura, hermano Miguel, ¿qué le hace? Nadie lo va a ver. Pero el Señor lo está viendo. Y a Dios no le gusta que tú te reúnas con credes tan grandes de la ley de Dios. Ahí no está Dios, hermano. Aunque Dios esté en la boca, Dios no está ahí. Si Dios está en la boca de todo el mundo, usted sale allá afuera en la calle, todo el mundo le habla de Dios. Hay gente que pasa allá afuera que predica mejor que nosotros. Escuche lo que le dice el Señor. Segunda de Crónicas, un capítulo después. El profeta Jehú amonesta a Josafat, este rey, que había hecho alianza con el rey de Israel, que era enemigo de Dios. Dice lo siguiente: y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat, el vidente era el profeta de su tiempo: al impío das ayuda. Escuchen esto: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y usted dice, pero no, es que yo no amo. Todo aquel que conoce la ley de Dios y la está transgrediendo, aborrece a Dios. Tan sencillo como eso. Si no lo conoce, hoy día lo escuchó aquí. Hoy día usted es responsable de lo que está escuchando. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Por qué le salió ira delante del Señor? Porque aborrecía la palabra de Dios, aborrecía la corrección de Dios. Y si aún no ha salido ira hoy de delante del Señor, es porque su misericordia se ha expandido. Es porque Dios aún tiene misericordia, pero cuidado que la ira del Señor viene. Pero se han hallado cosas buenas en ti por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dios nos ama y Dios nos llama a amar a todos, pero Dios no te llama a amar a aquel que está contra la palabra de Dios. Cuidado con eso. No se vuelva más misericordioso que Dios. No ponga su misericordia antes que la misericordia de Dios. Porque ese es el gran problema en este tiempo, en las iglesias. Ponemos nuestra misericordia antes que la misericordia de Dios. Y hay gente que está mal porque Dios quiere que esté mal. Hay gente que está mal porque tiene pecado oculto y Dios quiere sacar ese pecado a la luz. Hay gente que está mal porque es irreverente a la palabra de Dios, no le agrada la palabra de Dios y por eso está mal. Entonces no se vuelva más misericordioso que Dios. Deje que Dios trate. Deje que Dios se mueva. Deje que la mano de Dios haga juicio.
Pero no se vuelva usted en el lugar de Dios, ni se ponga misericordioso antes que Dios. Porque hay gente que está en situaciones que Dios las permite, porque Dios conoce el corazón. Un pacificador entiende esto y le da valor a la palabra de Dios. Un pacificador no cambia la verdad de Dios por mantener la paz. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No cambien la verdad por mantener la paz. No cambien la verdad de Dios por mantener la paz. No cambien la verdad de Dios. De repente nos cuesta tanto cambiar la verdad de Dios por mantener la paz. No, es que no importa tu tiempo. No, porque tú no sabes si tienes tiempo mañana. Tú no sabes si tienes tiempo mañana. Yo continuamente cuando veo a mi mamá le digo lo mismo, porque ella dice, Dios me va a entender, y yo siempre le he dicho, vive el Señor, Dios no te va a entender. Porque Dios no entendió a la rebelión de Coré, que se levantaron creyendo que estaban sirviendo a Dios. Dios no los entendió, abrió la tierra y la tierra se los tragó. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, tus justicias son como un trapo de inmundicia delante de mí, tus excusas son como un trapo de inmundicia delante de mí. Dios no los va a entender. Al que es desobediente delante de Dios, Dios no lo va a entender, porque eso dice su palabra. Y de repente nosotros, ¿saben qué? Nosotros somos culpables, tú y yo somos culpables. ¿Saben por qué? Porque por no hacer guerra le decimos, sí, Dios te va a entender, Dios te va a esperar. Y Dios no va a esperar a nadie, porque Dios no espera a nadie. Dios se mueve con el que quiere moverse con Él. Con ese se mueve Dios. Con el que quiere hacer su voluntad, con ese trabaja el Señor. Entonces, ¿qué es un pacificador? Es alguien que aunque esté contra todo, no está contra la voluntad de Dios. Ese es un pacificador. No es alguien que anda haciendo la paz ahí entre medio, que deja que todo pase para tener la paz, no. Un pacificador es alguien que no va a transar la verdad de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 2 verso 13, y habla, cierto, de cuando el Señor Jesús purifica el templo. Y se acuerdan de esto porque a mí me hace mucho sentido. Entre el Señor Jesús y yo me lo imagino, el templo estaba lleno de mesas de cambistas, gente haciendo negocio. Y dice la Biblia que el Señor Jesús pesca un látigo de ese tiempo y empieza a pegarle a la gente. Se imagina que yo me bajara de aquí y lo agarrara a la látiga. Empieza el Señor Jesús a pegarle a la gente y le dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones y mi casa será llamada casa de oración. ¿Y sabe a quién le estaba hablando? A los religiosos de su tiempo, a la gente que estaba ahí. Y aquel que es llamado príncipe de paz armó un medio alboroto en medio del templo, porque la verdad de Dios debe incomodar a aquel que está fuera de la verdad de Dios. Un pacificador siente celo por la casa de Dios. Siente celo por la casa de Dios. La casa de Dios y la casa de Dios. La casa de Dios y la casa de Dios. Esta casa, este suelo, tiene que ser tan santo y tengo que mantenerlo tan limpio como mantengo este templo. Porque no saco de nada de hermosear esto si esto está podrido por dentro. Tengo celo por tu casa, dijo el salmista. Tengo celo por tu casa. Un pacificador, aunque tenga que armar guerra para mantener la paz, debe hacerlo. Porque hay veces que hay que armar guerra. Y esto me toca mucho a mí, para mantener la verdadera paz. Entonces no trances en tu hogar. No trances en tu matrimonio. No trances. No trances en la iglesia. No trances en tu trabajo. No trances en tu familia por mantener la paz. No trances. No trances porque te estás condenando y estás contra la palabra de Dios. No trances. Ahora es un pacificador, es alguien que tiene una paz interna. ¿Y saben por qué la tiene?
porque sabe que ha sido reconciliado con Dios. Así usted empieza a reconocer un pacificador. Un pacificador no tranza la verdad de Dios, ni por hijos, ni por padres, ni por hermanos. No tranza la verdad de Dios. Así te lo digo, la verdad de Dios no se tranza por nadie. Porque usted no va a salvar a nadie, ni yo voy a salvar a nadie. El que salva es el Espíritu Santo. El que hizo el sacrificio en la cruz fue el Señor. Ni usted ni yo va a salvar a nadie, pero usted y yo tenemos un mandato: declarar la verdad del Señor, le incomode a quien le incomode. Entonces reconocemos un pacificador porque no tranza la verdad de Dios. Reconocemos un pacificador porque tiene una paz interna. Y a mí me gusta esto porque la Biblia dice o habla de un pacificador que estaba ahí escondido en la Escritura, y mientras yo leía hoy muy temprano, el Señor habla a mi corazón y yo entiendo que Job era un pacificador. Porque imagínense todas las tragedias que le ocurrieron a Job al mismo tiempo. Yo me vuelvo mono, me vuelvo loco. Imagínense todas las tragedias juntas. Es una cosa impresionante. ¿Y saben lo que dice Job? Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. O sea, un pacificador tiene la paz de Dios en su corazón. Y aunque el mundo se derrumbe a su lado a pedazos, él se aferra a Dios. Y dice, por algo Dios lo está haciendo. Algo está haciendo el Señor. Puertas que cerró, gloria a Dios. Puertas que cerró, amigos que se fueron, gloria a Dios. Personas que te traicionaron, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un pacificador entiende que la paz de Dios está en su corazón, porque Dios ya hizo algo. Job era un pacificador. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó en medio de su tragedia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién más era un pacificador? David. Grande David. Y David era un pacificador, y aunque la Biblia dice lo siguiente, miren la contradictorio de esto. El Señor le dice a David, tú no me vas a construir casa, le dice. Tu hijo me va a construir casa porque tú eres un hombre de guerra, le dice. Tus manos están llenas de sangre. David mató a cuantos se le atravesó, empezando por el gigante Goliat, osos, leones, y más todos los ejércitos que se le atravesaron, David lo mató. ¿Cierto? O sea, cualquiera diría, David era un violento, que va a haber paz en ese corazón, ¿cierto? Pero mire lo siguiente, el Salmo 17 dice lo siguiente: de tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que con mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Amén. Cuando David empieza a escribir este salmo y dice, de tu presencia proceda mi vindicación, lo que está diciendo David, tú eres mi venganza. Y gloria a su nombre, tú eres mi venganza. Eso es lo que está diciendo David. De tu presencia proceda mi vindicación. Tú me vas a levantar. Tú me vas a poner en alto. Tú vas a defenderme. Tú eres mi defensa. Yo no necesito hacer nada, dijo David. De tu presencia va a proceder mi vindicación. Ese hombre de guerra que pudo haber tomado la espada y haberle cortado la cabeza a Saúl, porque 2 veces Dios lo puso en su mano. 2 veces. Una vez con la espada y una vez con la lanza. 2 veces. Ese hombre de guerra que mató cuánto enemigo se le puso adelante. En el minuto difícil de su vida dijo, de tu presencia viene mi vindicación. Tú eres mi justicia. Eso hace un pacificador. Por eso vuélvase un pacificador. Y espera en Dios. Que no hay nada más hermoso que esperar en Dios. No hay nada más grande que esperar en Dios, ¿sabe? Sus tiempos son perfectos, dice su palabra. Y usted ni lo espera. Pero su tiempo es perfecto. Y eres el Dios de la vindicación. Un pacificador no cambia lo de Dios por cualquier cosa.
Un pacificador confía en Dios. Confía plenamente en Dios. Un pacificador, y anote esto por ahí, yo voy a ponerme como la pastora, anote esta frase. Un pacificador hace la guerra con los hombres para colocarlos en paz con Dios. Bien, hermano Brian. Anótela por ahí, está buena esa, se me ocurrió en la mañana. Un pacificador hace la guerra con los hombres para colocarlos en paz con Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, es una historia muy conocida de Elías y los profetas de Baal, y ustedes conocen más o menos la historia, ¿cierto? El pueblo de Israel dividido, dioses por todos lados, altares por todos lados, y se levanta un hombre que nosotros a nuestro parecer no tendría nada de pacificador, Elías. ¿Qué es lo primero que hace Elías? Confronta al pueblo. Y aquí yo me siento pacificador, por hermano. Por fin encontré una parte donde estar más o menos encajado. Aquí yo me siento pacificador. Elías confronta al pueblo y le dice: si Jehová es Dios, servir a Jehová. Y si los Baales son dioses, servir a Baal. Eso es lo que le dice Elías al pueblo. Ya los confrontó al tiro, para empezar. Y después le dice: vengan todos los profetas de Baal. O sea que este de pacificador, si yo lo miro humanamente, no tenía nada, po. Claro, desafió al pueblo y después desafió a todos los profetas de Baal y le dijo, y dice la Biblia que se juntaron 400 profetas de Baal e hicieron cierto su sacrificio ahí, pusieron su vaca muerta, su leña, y por otro lado estaba Elías solito. Y dice la palabra de Dios que este Elías, este hombre pacificador, mire lo contradictorio de esto. Una vez que Dios hace descender fuego del cielo a favor de Elías, Elías toma la espada y mata a los 400 profetas de Baal. Un pacificador. ¿Y por qué un pacificador? Porque un pacificador pone en paz al pueblo de Dios con Dios. Anote eso. Un pacificador pone en paz al ser humano con Dios. Un pacificador va a confrontar a quien tenga que confrontar para poner en paz al hombre con Dios. Juan el Bautista era un pacificador. Mateo 3, sí, hermano Rubén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas a la luz de la palabra. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía de Jerusalén y toda Judá y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos, religiosos de su tiempo, y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis por dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Amén. Imagínense esta predicación cariñosa de Juan el Bautista en este tiempo. En una iglesia donde todo es prosperidad, donde todos estamos bien, donde todos vamos a ir para el cielo y Dios te va a entender. Y se para un Juan el Bautista y le dice: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir del tiempo que ustedes están viviendo? Eso fue lo que le dijo. Ciertamente dijo: este es el tiempo del Señor, y el Señor o el aventador ya tiene el hacha en la mano. Eso es lo que está diciendo, el tiempo ya está encima. Y lo que estaba diciendo en ese tiempo era para los que estaban viviendo ese tiempo: el hacha ya estaba en la mano, porque nadie de ellos sabía si tenía un día de mañana. Eso es lo que le estaba diciendo. Y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Es lo que hoy día decimos desde este púlpito. Todo árbol, toda persona que no tiene un arrepentimiento real, toda persona que no está alineada con Dios, si hoy se muere, se va al infierno. Y no nos gusta escuchar eso desde el púlpito. No nos gusta. El otro día conversábamos sobre ese tema con la pastora, de alguien que decía:
es que la gente está alejada de las iglesias, porque se habló tanto en el infierno del pasado. Mire, la iglesia que no habla del infierno en este tiempo está condenando a sus hijos al infierno. Está condenando a la gente al infierno. La Biblia muestra, para los que han leído la Biblia, y relata que el que habló más del infierno fue el Señor Jesucristo. Él fue el que más habló del infierno. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y no para que tenga miedo de ir al infierno, sino para que usted entienda que Dios lo amó tanto que lo quiere salvar de la condenación eterna. Eso es lo que está haciendo. Un pacificador confronta a todo pecador con su verdad. Un pacificador no le tiene miedo a quedarse solo con tal de hablar la verdad de Dios. La Biblia dice que Juan el Bautista se iba a los desiertos donde no había público, donde no había coro. Había coro. Donde no había coro. Y estaba solito. Y la gente venía porque el Espíritu Santo los convencía. Y estamos orando porque el Espíritu Santo convenza. Estamos orando porque el Espíritu Santo convenza. Pero eso no significa que usted tiene que quedarse callado. Eso no significa que usted, por mantener la paz, cierre la boca. No. Un pacificador se vuelve un Juan el Bautista de su tiempo. Porque es mejor, como yo le decía, que la verdad duela ahora, arder eternamente en el infierno. El más grande de los pacificadores, y con esto estoy terminando, su nombre es admirable, fiel consejero, príncipe de paz. El más grande de los pacificadores. Tenía todo para hacer la guerra. Y se dio en sacrificio para que el hombre tenga paz con Dios. Para que el hombre tenga paz con Dios. Eso hizo el Señor Jesucristo, para que tú y yo tengamos paz con Dios. La Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ni tú y yo éramos dignos de nada. No éramos dignos de nada, estábamos apartados, estábamos lejos, nos moríamos y nos íbamos al infierno, ahí condenados todos. Entonces el más grande de los pacificadores viene y entrega su vida por ti y por mí, para poner en paz al hombre con Dios. Porque si usted está en este lugar es porque Dios lo está poniendo en paz con Él mismo. Usted no es capaz de pagar por su falta, yo no soy capaz de pagar por mi falta, ni usted va a pagar por las faltas de nadie. No hay sacrificio. No son semanas de ayuno, ni que se te pelen las rodillas. Por sacrificio no, por amor todo lo que quieras. Por amor te puedes desgastar la vida, por amor al Señor, pero no sacrificio, porque Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere una alabanza pura. Dios quiere una alabanza por amor. Dios quiere que por amor a su nombre, por amor a Él, tú ores. Que por amor a Él tú conozcas su palabra. Que por amor a Él tú te esfuerces en la iglesia. Que por amor a Él tú hagas lo que Él ha mandado hacer. Eso quiere el Señor, pero Dios no quiere sacrificio. Hay un solo sacrificio y lo hizo Él en el madero de la cruz para ponernos en paz con Dios Padre. Ese sacrificio es del pacificador más grande que ha pisado la tierra. Y Él también predicó: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cada día más cerca. Para todo aquel que cree, para todo aquel que le confiesa, para todo aquel que quiere estar alineado con Él. Ahora yo tengo que preguntarte: ¿estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Eres un pacificador? ¿O simplemente estás transando lo de Dios para llevar la fiesta en paz? No lo hagas. No porque te lo diga yo como pastor, sino porque hoy yo tengo la seguridad, el Espíritu Santo ha hablado sobre su iglesia. No trances por una paz falsa. No lo trances. Porque el día de mañana te vas a arrepentir por haber transado lo que no debías transar, por haber cambiado lo que no debías cambiar. Es mejor estar en paz con Dios.
es mejor estar en paz con el Señor. Vamos a inclinar el rostro. Yo te voy a invitar a orar ahí en tu corazón y que le digas al Señor: Señor, yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero volverme un pacificador en este tiempo, y si no lo soy, si no lo he sido, yo te pido perdón, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, que convence de justicia, de verdad y de juicio, haga de nosotros pacificadores, Dios. Hombres y mujeres que no quieran transar tu verdad por traer una paz falsa, sino que tu palabra sobre nuestra boca, tu palabra sobre nuestra vida, haga de nosotros pacificadores, Señor, entre Dios y los hombres, Padre. Entre tu grandeza y nuestra pequeñez haya una paz, Padre. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nos tomamos de tu palabra que es vida, Padre.